Por ejemplo, tenemos una función z que es igual a menos 5x al cuadrado más 4xy menos y al cuadrado más 16x más 10. Profe, disculpe, antes que comience, ¿este Word está en la V ya? Sí, ya lo subí. Perfecto, gracias. El primer paso que tenemos que realizar, tenemos que buscar las derivadas parciales. La derivada parcial en x y la derivada parcial en y. Saque las derivadas parciales a ver si le sale. Y me avisan cuando termine. Si hacemos la derivada parcial en x, las x son variables, lo que no es x es constante. Vamos a tener, bajamos el 2 que está como potencia y va a quedar menos 10x más constante por variable, me queda la constante, me va a quedar 4y menos 0 más 16. Si hacemos la derivada en y, derivada de la constante 0, acá tenemos constante por variable, me queda la constante 4x menos 2y más 0 más 0. Una vez que sacamos las derivadas parciales, las vamos a igualar a 0 y vamos a formar un sistema de ecuaciones.
Al resolver el sistema de ecuaciones vamos a resolver el punto de ecuaciones y la respuesta que nos da este sistema de ecuaciones, esa solución del sistema de ecuaciones, vamos a encontrar los puntos críticos. Resuelvan este sistema de ecuaciones por cualquier método que quieran, igualación, sustitución, el que quieran. Yo el que uso, por comodidad nomás, o sea, por costumbre, sustitución, pero por cualquier método. Yo me quedo en silencio para ver cuánto les da ese resultado.
¿Cuánto les dio el punto crítico? ¿X cuánto a Y cuánto? X8 X8, y 16. Sí. bien. X8 y 16. Yo hice por sustitución, por sustitución. Despejamos en uno, reemplazamos en otro. En la segunda ecuación yo despejé y, este menos 2y pasa sumando al otro lado, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, me quedaría que y es igual a 2x. Despeje en uno, reemplazo en otro. Reemplazamos en el otro, en vez de poner menos 10x más 4y más 16, ahí lo vamos a reemplazar por el igual. Menos 10 más 8 me queda menos 2x más 16, este menos 2x pasa sumando al otro lado, el 2 que está ya multiplicando va a pasar dividiendo. X igual a 8, reemplazamos que y decíamos que era igual a 2x, y es igual a 16. Ahí encontramos el punto crítico. Esperen que justo subí. Bueno. Entonces después se lo arreglo en el aula. Bueno. Bueno, nos dan una función, sacamos las derivadas parciales en x en y, igualamos a 0, resolvemos el sistema de ecuaciones. Ahí nos da el punto crítico. El punto crítico van a ser aquellos puntos de análisis que vamos a ver qué pasa en ese punto, si hay un máximo, si hay un mínimo, si hay un punto dudoso, si hay un punto silla. Profe, punto silla se refiere a punto de inflexión. Claro, ¿viste? Como la silla de montar, que no es un Claro. máximo, no es un mínimo. Ah, es como, claro, sí, ya entendí. Bueno, una vez que nosotros tenemos el punto crítico, vamos a resolver el hessiano. El hessiano es una matriz de 2 por 2, que está formada por la derivada segunda de x con respecto a x, la derivada segunda de x cuando mi variable es y, la derivada segunda de y cuando mi variable es x, y la derivada segunda de y por y. ¿Cómo se resuelve una matriz? Era la diferencia del producto de las diagonales. Sería la derivada segunda de x por la derivada segunda de y menos la derivada segunda cruzada al cuadrado, porque estos dos números se acuerdan que daban iguales. Una vez que nosotros calculamos el hessiano, vamos a ver para qué nos sirve. Si el hessiano es mayor a 0, decimos que hay un extremo, por lo tanto vamos a evaluar para ver si hay un máximo o hay un mínimo. Vamos a evaluar el signo de la derivada segunda, ya sea de x con respecto en x o de y con respecto en y. Nos va a dar el mismo resultado. El mismo signo, no el mismo número, pero sí el mismo, ¿sí? Con cualquiera de los dos nos van a dar el mismo signo. Si el hessiano es menor a 0, hay un punto silla, y si el hessiano es igual a 2, hay un punto dudoso, no informa, no sabe, no nos dice nada. Al menos en análisis 2 queda ahí. Así que vamos a resolver. Ustedes tenían acá tienen las derivadas parciales.
La derivada parcial en X y la derivada parcial en Y. Saquen todas las derivadas cruzadas para formar el hessiano. Vamos a ver. La primera es la de X y la segunda es la de Y. La derivada segunda de X con respecto en X es menos 10. La derivada segunda de X cuando mi variable es Y me queda 4. La derivada segunda de Y cuando mi variable es X me queda 4. La derivada segunda de Y con respecto en Y me queda menos 2. ¿De acuerdo? Sí, profe. Formamos el hessiano. Vamos a resolver el hessiano. ¿Cómo lo resolvíamos? La diferencia del producto de las diagonales, menos 10 por 2, menos 4 por 4. Menos por menos más, 10 por 2, 20, menos 16. 20 menos 16, 4. Tenemos un hessiano positivo. Si el hessiano es positivo, dijimos que va a existir un extremo. Entonces vamos a evaluar el signo de las derivadas segundas de X con respecto en X o de Y con respecto en Y. Vemos
que la derivada segunda de x con respecto en x es negativo. Y puede ser que la derivada segunda de x con respecto en x, si es mayor a 0, decimos que existe un mínimo relativo. Si es menor a 0, existe un máximo relativo. A nosotros nos dio que era 4, era mayor a 0. Ah, no, perdón, acá en negativo nos dio. Sí, el punto de inflexión. Después vean el dibujo de una silla de montar, pongan punto silla, cosa que lo vean en el dibujo después, o sea, googleenlo, no lo busquen en algún libro hasta que el profe ya se nos explique bien. Y van a ver que es como la forma de la silla de montar. ¿Pero por qué es punto silla? ¿Porque en Y tenés un máximo y en X tenés un mínimo? No, porque no te dice qué es lo que es. No llega a ser ni un máximo ni un mínimo, vos no podés ver qué es lo que es. Ah, A ver está. si buscamos alguno. Busquemos Profe, algo. entonces quedamos con que es un máximo relativo porque es menor que 0. Es menor a 0. Si h es mayor, estoy acá con la derivada segunda, estoy hablando cualquier cosa. Acá tenemos, valúo la derivada segunda de x con respecto en x o con y con respecto en y. Si la derivada segunda es mayor a 0, decimos que existe un mínimo. Si la derivada segunda es menor a 0, existe un máximo relativo. En este caso, a mí, mi derivada segunda es menor a 0. Por lo tanto, va a existir un máximo relativo en el punto silla 8,16. ¿Sí? Si vemos la derivada segunda de x o la derivada segunda de y, las dos van a tener el mismo signo. Siempre las derivadas segundas van a tener el mismo signo. No el mismo número, pero sí el mismo signo. Puede ser que por casualidad, o sea, de, pero sí el mismo signo siempre se va a respetar. ¿Cómo hacemos para calcular la altura? Para calcular la altura en la función original que me dan, en z, vamos a evaluar el punto crítico. X en 8 e Y en 16. Reemplazamos, resolvemos la suma algebraica, la suma algebraica y me queda que z es igual a 8,16. ¿Sí? En ese punto 8,16 de z va a ser igual a 74. Entonces, en el punto 8,16, 74 decimos que existe un máximo relativo. Entonces vamos a ver cuáles eran los pasos. Me dan una función, sacamos las derivadas parciales de x de y, las igualamos a 0, me da un sistema de ecuaciones, resolvemos el sistema de ecuaciones, me da el punto crítico. Después que encontramos el punto crítico, vamos a calcular el hessiano. El hessiano es la matriz de 2 por 2, formada con las derivadas segundas. Lo resolvíamos mediante la diferencia del producto de las diagonales. Si el hessiano es mayor a 0, decimos que existe un extremo y vamos a evaluar el signo de la derivada segunda de x o de y. Si el hessiano es menor a 0, es un punto silla. Si el hessiano es igual a 0, es un punto dudoso. Si hay un extremo, vamos a evaluar el signo de la derivada segunda. Si la derivada segunda es mayor a 0, al revés sería. Existe un mínimo relativo. Si es menor a 0, existe un máximo relativo. Si me piden calcular la altura, ¿cómo la calculo? La función original que me dan como dato, reemplazo el punto crítico y me va a dar la altura para ese punto crítico. Bueno, acá hay otro ejercicio, resuelvan ustedes las derivadas parciales de x y la derivada parcial de y. Yo me quedo en silencio. Igualen a 0 y calculen x e y.
Acá vamos a hacer la derivada segunda. Vamos a hacer la derivada segunda de x. Donde hay x la variable, lo que no sea x va a ser constante. El 2 que está elevado como potencia lo pasamos como producto. Me va a quedar 2x menos 1. Derivamos lo que está adentro. Derivada de la variable 1, derivada de la constante 0, más 0. Todo esto es constante. La derivada en y, derivada de la constante 0. El 2 que está como potencia lo bajamos como producto, me va a quedar 2 por y menos 3. Ahora vamos a derivar lo que está adentro. Derivada de la variable 1, derivada de la constante 0. Ahora lo vamos a igualar a 0 y formamos el sistema de ecuaciones. ¿A todo le quedó lo mismo o no? ¿Alguien no entiende? Da lo mismo, profe. Bien. Ahora yo lo que hice, le apliqué propiedad distributiva para resolverlo más fácil. Bueno, y acá vemos que en una tengo x, en otra tengo y. En una ecuación tengo x, en otra tengo y. Despejamos el punto crítico. Sería x igual a 1. El 2 que está restando pasa sumando. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo. 2 dividido 2, 1. X igual a 1. Y este 6 que está restando pasa sumando. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo. 6 dividido 2, 3. Y tenemos el punto crítico 1, 3. Bueno. Ahora tendremos que calcular el hessiano. Para calcular el hessiano vamos a sacar todas las derivadas segundas. Y me quedo en silencio y saquen todas las derivadas segundas para formar el hessiano. Bueno, hacemos la derivada segunda. De x con respecto a x me queda 2. La derivada segunda de x cuando mi variable es y, no tengo ninguna y, 0. Derivada segunda de y cuando mi variable es x, 0. Derivada segunda de y con respecto a y, 2. Y formamos el hessiano. 2 por 2, 4, menos 0 por 0, 0. 4 menos 0, 4. Si el hessiano era mayor a 0, dijimos que existía un extremo. 4 es mayor a 0, por lo tanto hay un extremo. ¿Qué vamos a ver? El signo de la derivada segunda. De x o de y vemos que es positivo. Por lo tanto, decimos que existe un mínimo relativo en el punto 1, 3. Para calcular la altura en la función original, reemplazamos 1, 3. X por 1 y en 3. Y me dice que z es igual a 0. Entonces decimos como conclusión que existe un mínimo relativo en el punto 1, 3, 0. ¿Queda claro?
Sí, profe. Bien. Ahora este tipo de ejercicio de examen. Saquen la derivada primera en X y la derivada primera en Y. Vamos a ver las derivadas primeras. De X me va a quedar 2X al cuadrado menos 2X y ¿les quedó lo mismo? Sí, profe. En Y, esto es derivada de la constante 0, me va a quedar menos X al cuadrado y a la segunda menos Y menos 2. Bueno, igualan a 0 y resuelven este sistema de ecuación. Traten de resolverlo todos. Y me dicen, yo les dejo un tiempo, pueden encontrar a lo mejor más de un punto crítico. Resuelvan este sistema de ecuaciones y me dicen cuáles son los puntos críticos. Cada uno lo resuelve de la forma que quiera.
¿Encontraron los puntos críticos? A mí me dio -2, profe. Te faltan 2 puntos críticos. A mí también me dio un solo punto crítico. Bueno, A mí el otro me quedaron 0 y -1 y 0 y 2. Digamos, yo tengo 3 puntos críticos. a ver, contemos. Profe, hagamos esa parte porque yo no sé cómo hacerlo. Tipo, lo hice con No, que Vascara lo y vamos a hacer, por eso yo, sí, 0 y -1 y 0 y 2 me quedó a mí. Y -2, -2. Un truco, que esto es de parcial y en esto se equivocan, por eso esperé para que cada uno lo puedan hacer y que vean que si no aplican esto se van a comer algún punto crítico. Yo acá en el PDF que le estoy mostrando creo que tiene un error. Pasa que yo, por ejemplo, simplifique, profe. ¿Cuándo no tendría que simplificar? No. Acá nosotros tenemos 2 ecuaciones. Lo que tenemos que hacer, lo primero que hay que hacer no sé qué simplificaste. Después me decía, acá Marco dijo si simplificaste x sobre x está mal, porque no sabes si x igual a 0. ¿Eso simplificaste? Bien, Sí, profe. Simplifiqué eso y el 2 sobre 2 también. bueno. Miren acá. Ustedes lo primero que van a observar, que esto es lo que no saben, y por esto no llegan a encontrar los puntos críticos en un parcial o en un final.